Bienvenidos al módulo 2 del curso de especialista en telecomunicaciones. En este módulo estaremos viendo los temas relacionados con los modelos de comunicaciones, las computadoras, los sistemas operativos, el modelo cliente-servidor y la interconexión de los modelos de capas como el modelo OSI. El módulo 2 se compone por 7 temas. Ya hemos estudiado el primer tema sobre modelos de comunicaciones, el segundo sobre computadoras y redes de datos, el tercero con los modelos de comunicaciones de datos para mainframe, el cuarto que incluye los conceptos de sistemas operativos, el quinto del modelo cliente-servidor, el sexto que desarrolla los componentes de clientes y servidores, y en este último tema estudiaremos los modelos de interconexión para capas del modelo OSI. El modelo OSI, Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos, es un modelo de capas que se desarrolló para la interconexión de sistemas de computadoras. Sus esfuerzos de normalización se realizaron dentro de la ISO, International Standard Organization, Organización de Normalización Internacional, por lo cual es importante entender el porqué de la necesidad de normas y estándares. El proceso de estandarización se produce porque los procesos de medida permiten posibilitar la interoperación de los elementos. Se logra la administración y control de recursos compartidos. Se permite la homogeneización de procedimientos para homologar productos y servicios. Específicamente, en el ámbito de telecomunicaciones, la normativa permite equipamientos normalizados económicos, asignación de frecuencias y servicios sin interferencia que puedan operar en todo el mundo, técnicas y procesos para garantizar la calidad de servicio y de equipamiento. Existen diversas organizaciones que normalizan procedimientos y técnicas involucradas con las telecomunicaciones. Existen estándares del tipo formales y de facto. Entre las organizaciones de estandarización en el ámbito de las telecomunicaciones encontramos varias de origen norteamericano, como la TIA, Telecommunication Industry Association, la EIA, Electronic Industry Association, el IEEE, Institute of Electric and Electronic Engineers, la ANSI, American National Standard Institute, y en el ámbito internacional encontramos la ISO, International Standard Organization, y al menos existe un organismo de normalización en cada uno de los países. El proceso de estandarización formal consta de 3 etapas. La primera es la especificación, en la cual se identifica el problema a normalizar y se desarrolla la nomenclatura de los procesos y la tecnología involucrada. El segundo es la identificación de alternativas, en donde se identifican las soluciones posibles a los problemas planteados y se selecciona la solución óptima. Y el tercero es la aceptación, que una vez que se ha encontrado la solución, se debe lograr que ésta sea reconocida y aceptada en forma uniforme por los diferentes integrantes de los distintos mercados que estarán vinculados a esa normativa. En particular, la problemática de comunicaciones entre computadoras se resolvió por medio de un modelo de capas. Este modelo de capas considera diferentes funciones. Entre ellas encontramos el direccionamiento, la transmisión, el control de errores, el control de flujo, la multiplexación, la conmutación, el enrutamiento y el encaminamiento. Lo que se debe ofrecer es una solución extendida para poder abstraer la problemática de tales funciones, lo cual se logra por medio de un modelo de capas. Los modelos de capas permiten la simplificación del diseño, la independización de las funciones y con ello lograr que el diseño y el desarrollo se faciliten. En cada capa se define claramente un conjunto de funciones. Se establece una arquitectura en donde se definen las agrupaciones y funciones de cada capa. Las capas se habrán de comunicar por medio de una secuencia específica de protocolos. Las comunicaciones entre extremos se realizarán en un determinado nivel de protocolo. Cada capa ofrece servicios a la capa de nivel superior y solicita servicios desde la capa de nivel inferior, mediante algún tipo de interfaces predefinido y un conjunto de primitivas de requerimiento. Todo el conjunto busca la minimización del flujo de comunicaciones entre diferentes capas. El origen de los modelos de capas para comunicaciones, en principio se le debe atribuir a la empresa IBM y la generación de su sistema SNA
System Network Architecture, que ya hemos estudiado en este mismo módulo. El sistema SNA buscaba resolver la siguiente problemática. Las empresas fabricantes de computadoras, como era el caso de IBM, no tenían en mente la problemática de comunicación entre diferentes computadoras, ya que en principio lo que fabricaban era una única computadora, mainframe, que resolvía todos los problemas de una empresa. El desarrollo de la tecnología derivó en la fabricación de diferentes computadoras de menor potencia que trabajaban como auxiliares de la computadora principal, por ejemplo, para perforar tarjetas, cargar tarjetas e imprimir resultados. Esta proliferación de diferentes computadoras que en principio no se tenía en mente hizo que se las debiera comunicar entre sí. Pero la comunicación entre tales computadoras era más un problema menor de extensión de la tecnología que un problema central de la fabricación de computadoras. Una problemática ulterior fue el hecho de que comenzaron a aparecer diferentes modelos sucesivos de computadoras de mainframe que iban mejorando los modelos anteriores. Pero una determinada empresa podía tener un modelo viejo y un modelo nuevo en su sistema informático, lo cual obligaba a la empresa que tales computadoras se pudiesen comunicar entre sí. Si todas las computadoras eran de un mismo fabricante, el problema no era del propietario de la empresa, sino del proveedor, ya que el propietario de la empresa le podía exigir al proveedor de todas sus computadoras que las comunicara entre sí. Pero cuando las computadoras eran de diferentes fabricantes, la empresa debería buscar en terceras empresas o desarrollar por sí misma la solución de comunicación de las diferentes computadoras. Con lo cual, cada empresa comenzó a resolver la problemática de comunicación de sus propias computadoras. Eso hizo que las empresas tomaran a los expertos en comunicaciones de cada uno de los desarrollos que iban teniendo y los agruparan para que pudieran resolver la problemática de comunicación común a todas las computadoras. Eso hizo, en el caso de IBM, que se generase una arquitectura de comunicación denominada SNA, System Network Architecture, que sentó las bases para que las demás empresas resolvieran el problema en forma similar. Así tenemos como la empresa Digital Equipment desarrolló la arquitectura DECnet, la empresa Honeywell la arquitectura DSA, la empresa HP la arquitectura DSN. Hasta ese momento, cada empresa había resuelto el problema de conectividad de sus propias computadoras, pero todavía quedaba pendiente la interconexión de computadoras de diferentes fabricantes. Fue allí donde intervino la Organización Internacional de Normalización, la ISO, y estableció un modelo único que debiera ser utilizado por todos los fabricantes de computadoras para que todas las computadoras pudiesen intercomunicarse entre sí. Tal modelo fue el que se normalizó por medio de la arquitectura OSI, Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos, que de alguna manera es una modificación de la arquitectura SNA con algunas modificaciones e incorporaciones de otros modelos de capas. De esta forma vemos que el modelo OSI no es un modelo original que haya resuelto la problemática en capas específicas, sino que de alguna manera se basó en la arquitectura de capas desarrollada por IBM en su sistema SNA. Lo que se hizo fue realizar algunas modificaciones para tratar de que todos los fabricantes de computadoras tuviesen igualdad de oportunidades y pudiesen adaptar sus desarrollos a la arquitectura OSI. El modelo OSI se estableció por medio de la norma ISO 7498 y se le asignaron 7 capas, las cuales se ilustran en la gráfica. La capa 1 es la que se denominó capa física, que se concentra en la problemática de códigos e interfaces físicos para la transmisión de señales. La capa 2 es la capa de enlace, que es una capa lógica que resuelve los problemas de comunicación que se puedan encontrar en la capa 1. La capa 3 es la capa de red, que es la capa que resuelve la problemática de direccionamientos y enrutamientos entre diferentes nodos de comunicaciones. La capa 4 es la capa de transporte, que es una capa lógica que se ubica por arriba de la capa de red para poder resolver los problemas que se encuentren en la capa de red. La capa 5 es la capa de sesión, que es una capa de naturaleza transaccional para resolver sincronizaciones entre aplicaciones. La capa 6 es la capa de presentación, que es una capa de homogeneización para resolver problemas de contenidos. Y la capa 7 es la capa de aplicación, en donde se resuelven los problemas específicos de comunicación que cada uno de los aplicativos pueda tener y por ende deba generar un aplicativo de comunicación específico. El modelo OSI no incluye solamente las capas, sino que incluye una arquitectura y un modelo de referencia. En esta transparencia estamos viendo el modelo de referencia,
El modelo de referencia parte de un elemento inferior, que es el medio físico, en el cual se realizan las conexiones reales de los diferentes componentes. A ese medio físico se le establece un modelo lógico, que es el modelo OSI, que permite la interconexión entre diferentes sistemas. Los usuarios de ese modelo OSI son los procesos de aplicación local, que obviamente se deberán comunicar con algún proceso de aplicación remoto. Y por arriba de ese proceso de aplicación obviamente estará el usuario o proceso que requiere la telecomunicación con otro nodo remoto. Los objetivos que se encuentran para el modelo OSI son especificar una estructura lógica, establecer la referencia para el desarrollo de servicios, posibilitar la comunicación entre diferentes usuarios, permitir una evolución uniforme y permitir la comparación de las nuevas necesidades con las existentes. El modelo OSI fue normalizado en conjunto entre la ISO y la ITU, la International Telecommunication Union, es decir, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La ITU en particular define la serie de normas X200 como diferentes normas para establecer las diferentes componentes del modelo OSI, es decir, que el modelo OSI no responde a una única norma, sino que responde a una familia de normas. En particular, se define el entorno de interconexión tal como se ve en esta transparencia. Vemos que el modelo consiste en la interconexión de diferentes sistemas abiertos, los cuales se muestran por círculos en el gráfico, que se van a interconectar por intermedio de diferentes medios físicos, pero esos medios físicos pueden que no tengan una interconexión completa entre sí, lo cual hace que se deba incluir también medios de enlace que vinculen a los diferentes medios físicos entre sí. Las actividades que se deben desarrollar en tal entorno son la comunicación entre procesos, la representación de los datos, el almacenamiento de datos, la gestión de los procesos y de los recursos, garantizar la integridad y la seguridad y dar soporte a los programas. El modelo en sí es un modelo de referencia que opera con sistemas abiertos, asegurando el interfuncionamiento de tales sistemas y en el cual solamente se incluye la conectividad de los sistemas, no el procesamiento ni el almacenamiento. El modelo OSI establece una arquitectura, tal como se ve en el gráfico. El modelo establece diferentes dominios, con lo cual es un modelo multidominio. La interconexión de los diferentes dominios entre sí se realiza por medio de una red de estilo backbone, en el cual solamente hay nodos de red y permite dirigirse de cualquier dominio a cualquier otro dominio por alguna infraestructura de telecomunicaciones. Cada uno de los dominios puede dividirse en diferentes áreas. En cada área, los componentes de las áreas son hosts y nodos intermedios. A los nodos intermedios se los denomina enrutadores. Con lo cual vemos que dentro de un dominio se pueden generar redes para interconectar a los diferentes nodos enrutadores a donde se conectan los diferentes nodos terminales o hosts. De esa manera se establece una red integrada en la cual cualquier nodo terminal puede llegar a comunicarse con cualquier otro nodo terminal pasando por un conjunto de nodos intermediarios de enrutamiento. Analizamos en particular en esta transparencia la estructura de un dominio en particular. Dentro del dominio vemos que se lo ha dividido en diferentes áreas y vemos que dentro de un área existe un router que se denomina IS, Intermediate System, con nodos terminales, host, que se denominan End System. Las diferentes áreas se pueden interconectar entre sí por medio de algún conjunto de enlaces que establezca una red de interconexión entre las diferentes áreas entre sí. Evidentemente, de alguno de los routers o de varios se podría salir hacia otras áreas que no se ilustran en el gráfico. Pero veremos a continuación la diferencia fundamental entre la arquitectura OSI y la arquitectura Internet que veremos a continuación en la próxima transparencia. Esta transparencia complementa a la anterior y vemos que en principio aparenta ser igual, es decir, vuelve a ser un dominio de red, vuelve a tener los mismos componentes de host y de enrutadores, pero a diferencia de la anterior, no se está haciendo diferencia entre un End System y un Intermediate System. Si se presta atención a los colores de los enlaces, se puede ver que en el caso anterior los enlaces tenían dos colores, un color azul que unía al host con el router y el color rojo para unir a los routers entre sí. Vemos que en este caso los enlaces solamente tienen un color y eso está haciendo referencia al tipo de protocolo que se utiliza en cada enlace. Eso quiere decir que en las redes Internet existe un único protocolo de red que interconecta a los hosts con los routers y a los routers con los routers, y ese protocolo es el protocolo IP, Internet Protocol. En cambio, en el modelo OSI, al tener dos protocolos diferentes,
uno que conecta al ES con el IS y otro que interconecta los IS entre sí, generamos una estructura de conectividad mucho más robusta, porque por ejemplo, un host no le puede decir a un router que es un router, pues por el protocolo que está utilizando para conectarse, queda evidenciado que es un host. En el modelo OSI, solamente los routers se comunican entre sí por medio de un protocolo entre routers, con lo cual hace que se sepa perfectamente desde dónde proviene cada comunicación. Esto no se consigue en el modelo Internet, ya que un host podría declararle a un router que es un router, y en principio el router no tiene ningún mecanismo para poder prevenir esta declaración, ya que el protocolo de conexión de red es el mismo, es el protocolo IP. Por otra parte, la problemática de tener dos protocolos diferentes hace que en el caso del modelo OSI, un nodo de servicio no se puede ubicar en cualquier parte de la red, sino que tiene que estar ubicado en una parte en particular. Es un nodo externo y deberá tener una dirección externa que es alcanzable por un determinado router de interconexión y no por otro. Eso le quita flexibilidad de conectividad al modelo OSI. En cambio, en el modelo Internet, como todos los hosts se conectan por medio del protocolo IP y las direcciones IP no son fijas, sino que cada enrutador establecerá la tabla de direcciones IP que vaya encontrando, se puede dar la conectividad a un servicio desde cualquier nodo de la red, ya sea nodos host externos o nodos routers internos a la propia estructura de red de Internet. Cada comunicación del modelo OSI se inicia en una entidad de capa superior, recorre todo el conjunto de protocolos hasta llegar al medio físico y vuelve a subir nuevamente por todas las capas intermedias hasta poder llegar a la entidad de destino. Vemos que puede haber más de una comunicación de un determinado sistema con otros u otros sistemas al mismo tiempo, es decir, se permiten establecer conexiones y esas conexiones tendrán algún tipo de designación que permita que esa conectividad sea múltiple. Vemos que los elementos que se incorporan en el modelo OSI son sistemas abiertos, es decir, en principio los sistemas no tienen ninguna relación entre sí, incluye entidades de aplicación, se incluyen conexiones y se incluyen medios físicos reales que interconecten a los diferentes sistemas abiertos. Un análisis del modelo nos muestra que las capas en realidad se pueden clasificar en tres grandes grupos. El grupo de aplicación, en donde se encuentran las capas superiores, la capa 7 de aplicación, la capa 6 de presentación y la capa 5 de sesión. Un grupo intermediario, que es la capa de transporte, y un grupo inferior, que es la parte de transmisión, en donde se encuentran las tres capas inferiores. La capa 3, la capa de red, la capa 2, la capa de enlace, y la capa 1, la capa física. Vemos que la comunicación entre diferentes capas se realiza por interfaces específicas. La interfaz de capa 7 a capa 6, la interfaz de capa 6 a capa 5, la interfaz de capa 5 a capa 4, etc. Y la comunicación en una misma capa se realizará por medio de un protocolo. Así tendremos un protocolo de capa 7, un protocolo de capa 6, un protocolo de capa 5, etc. Vemos en la transparencia que las funciones principales de cada capa son, en la capa 7, la seguridad, los directorios y los recursos compartidos. En la capa 6, la conversión de la sintaxis de los datos. En la capa 5, la sincronización del intercambio de datos. En la capa 4, la confiabilidad de transporte y el control de flujo entre extremos. En la capa 3, el enrutamiento y el control de congestión. En la capa 2, el control de flujo de enlace y la recuperación, típicamente por retransmisión. Y la capa 1, donde está el enlace físico, transmite básicamente el conjunto de bits y establece los niveles eléctricos y mecánicos para los diferentes cables y enlaces que se utilicen. En esta transparencia se muestra adicionalmente cómo se puede ver el modelo como un conjunto. Vemos entonces que desde el exterior al modelo, el modelo opera como un gestor de servicios, donde determinados aplicativos informáticos que requieran servicios de comunicaciones invocan a diferentes funciones del modelo OSI para poder interconectarse con otros sistemas remotos con los cuales deseen interactuar. Al conjunto de capas relacionados con la aplicación lo podemos definir como un modelo de comunicación entre aplicativos informáticos. A la capa 4 la podemos definir como un gestor de conectividad, ya que no solamente va a gestionar una determinada comunicación, sino que podría estar interconectada por diferentes redes. Una computadora podría tener diferentes placas de red para interconectarse, un nodo podría tener diferentes salidas de red, un enlace satelital, un radioenlace,
conexión por fibra óptica, conexión por ADSL, etc. Cada una de estas conexiones que tenga un nodo en realidad se ve como una red diferente para ese nodo en particular, con lo cual una computadora que esté conectada a ese nodo utilizaría el gestor de conectividad de capa 4 para poder decidir cuál es la red más adecuada para realizar la comunicación. Por supuesto, elegida una red, o si solamente tiene una red de interconexión, la capa 4 hará la gestión de la comunicación entre extremos, es decir, entre el extremo de origen y el extremo de destino. Finalmente, vemos que las tres capas inferiores que estaban vinculadas con la transmisión establecen un modelo de red de datos que permita la comunicación de cualquier nodo que actúe como nodo de origen hacia cualquier otro nodo que actúe como nodo de destino. En esta transparencia se ilustra el conjunto de protocolos inferiores, donde estamos viendo que en la capa 1 existen elementos como cables, enlaces de fibra, enlaces de radio, etc., y donde se realiza la codificación y transmisión de las señales para que se puedan transmitir los bits desde un origen a un destino. En la capa 2 se establecen determinadas entidades de capa 2 que son entidades lógicas que permitirán que una entidad se comunique con la otra. Vemos que en esos lugares encontramos los protocolos del tipo HLC, High Level Data Link Control, del tipo PPP, Point to Point Protocol, o del tipo LLC, Logical Link Control. Para el caso de las redes locales, en la capa 2 se incluye también la subcapa MAC, Medium Access Control. En la capa 2 se realiza la adaptación y control de mensajes para cada enlace. Y además encontramos la capa 3, donde en la capa 3 encontramos protocolos de red de diferentes tipos de redes, como puede ser la red ATM, Asynchronous Transfer Mode, una conectividad por medio del protocolo IP, Internet Protocol, pero a nivel de WAN, una conexión telefónica, una interconexión por medio del protocolo IP, pero por medio de LAN, y finalmente, como capa intermediaria y usuaria del conjunto de estas tres capas, encontramos la capa de transporte. Como referencia para la capa de transporte encontraremos dos protocolos principales, el protocolo TCP y el protocolo UDP, si utilizamos los protocolos del modelo TCP/IP. En la figura estamos mostrando un ejemplo para ilustrar la problemática de interconexión de enlaces entre dos usuarios. Estamos considerando un ambiente de red WAN, porque es en el cual se ilustran con mejor detalle la problemática de conectividad entre dos usuarios, y estamos considerando un usuario terminal A que se debe conectar a un nodo de acceso A, es decir, desde el punto de vista del modelo OSI, el nodo de acceso A sería un enrutador, y un usuario B que se conecta con el nodo de acceso B. Para este ejemplo no utilizaremos como ejemplo a la red de Internet, sino una red de datos. Entonces tenemos que el usuario A se interconecta por medio de un enlace 1 con el nodo de acceso de datos, el nodo de acceso A, y el usuario B se interconecta en el nodo de acceso B por medio de otro enlace que en el gráfico se ilustra como enlace 29. Vemos ahora que el nodo de acceso A, para poder llegar al nodo de acceso B, deberá pasar por una cantidad de nodos de tránsito intermediarios. En particular, el nodo de acceso A tiene enlaces de salida con el nodo de red 1, con el nodo de red 4 y con el nodo de red 5, con lo cual podría utilizar cualquiera de esos enlaces para poder trasladarse hacia el nodo de acceso B. Pero ninguno de esos nodos tiene conectividad directa con el nodo de acceso B, con lo cual para llegar allí deberá utilizar a otros nodos de tránsito. Vemos en particular que el nodo 1 tiene conectividad con el nodo 6 y 7, que el nodo 4 tiene conectividad con el nodo 8 y 9, y que el nodo 5 tiene conectividad con el nodo 10 y 9. Si utilizásemos el nodo 6, vemos que el nodo 6 tiene conectividad con el nodo 11 y el nodo 15, con lo cual si hubiésemos utilizado esa opción, podríamos salir con el nodo 11 para conectarnos con el nodo 17 y desde el nodo 17 con el nodo de acceso B. Si hubiésemos salido por el nodo 15, tendríamos la posibilidad de salir por el nodo 20 para llegar al nodo de acceso B. Si en lugar de haber utilizado el nodo de red 1 hubiésemos utilizado el nodo de red 4, tendríamos salida por el nodo de red 8 hacia el nodo de red 13, hacia el nodo de red 17, para poder llegar al nodo de acceso B. Y si lo hubiésemos hecho por el nodo de red 9, podríamos salir por el nodo de red 12 contra el nodo de red 18 para llegar al nodo de acceso B. Y si hubiésemos utilizado el nodo de red 10, podríamos salir o por el nodo de red 15, o por el nodo de red 14, o por el nodo de red 13, para pasar por los nodos de red 20, por los nodos de red 18, por los nodos de red 17 respectivamente, y llegar al nodo de acceso B. Vemos que existe una capacidad múltiple para poder tener conectividad por diferentes rutas entre el nodo de acceso A y el nodo de acceso B. Pero supongamos una de ellas.
Supongamos que se establecerá la conexión por el enlace 1, por el enlace 2, por el enlace 5, por el enlace 11, por el enlace 20, por el enlace 26 y por el enlace 29. Toda una de las posibles rutas que une al usuario A con el usuario B. Ahora la problemática es qué protocolo de capa de enlace utilizaremos. Justamente en este gráfico se está nomenclando a cada enlace como un enlace independiente. El enlace 1 no tiene nada que ver con el enlace 2, ni con el enlace 5, ni con el enlace 11, ni con el enlace 20, ni con el enlace 26, ni con el enlace 29. Por empezar, la diferencia entre el enlace 1 y el enlace 2 es que el enlace 1 es un enlace de red de acceso. Podría ser una red ADSL. El enlace 2 podría ser un enlace de red de datos. Con lo cual, si el nodo de red fuera un nodo de red X25 y toda la red fuera X25, el enlace 2, el enlace 5, el enlace 11, el enlace 20 y el enlace 26, todos se harían con enlaces con protocolos pertenecientes a la capa 2 de la red X25. Finalmente, el enlace 29 podría ser un enlace hecho con ADSL, con lo cual sería un enlace con protocolo diferente de capa 2 al enlace 1 y a los restantes enlaces contenidos en la red de datos. Pero podría ocurrir también que como la red de datos X25 ya está discontinuada, el nodo de acceso A fuera de red X25, igual que el nodo 1, pero los restantes nodos fueran de otras redes. Con lo cual entonces tendríamos que el enlace 1 sería un enlace de ADSL, el enlace 2 sería un enlace de X25, el enlace 5 también podría ser un enlace de X25 contra el nodo de red 6, pero el nodo de red 6 podría ser un nodo de red de Friend Relay, con lo cual el enlace 11 sería un enlace de red Friend Relay contra el nodo de red 11, y el nodo de red 11 podría ser de red ATM, junto con el nodo de red 17 y con el nodo de acceso B, con lo cual los enlaces 20 y enlaces 26 serían enlaces de capa 2 de la red ATM. Vemos entonces que la capa de enlace no tiene por qué ser igual en todos los enlaces. Cada enlace podría tener una capa de enlace completamente diferente de la anterior, porque esa es justamente la problemática que resuelve la capa de enlace, la problemática de conexión entre los nodos vecinos. El enlace 1 resuelve la problemática de conexión entre el usuario A y el nodo de acceso A. El enlace 2 entre el acceso A y el nodo de red 1. El enlace 26 entre el nodo de red 17 y el nodo de acceso B, y así respectivamente para cada capa de enlace. Por ende, yo puedo encontrar una red en donde tenga todos los enlaces con protocolos diferentes, o podría tener una red en donde todos los enlaces poseen el mismo protocolo de capa 2. Justamente esto es indistinto. Los protocolos de capa 2 podrían ser todos iguales, o podrían ser todos diferentes, o podrían ser híbridos en función del tipo de red al que pertenecieran. Lo más típico es que el usuario A utilice un tipo de red para conectarse con el nodo de acceso, el nodo de acceso sea de una red particular, por lo cual entre el nodo de acceso A y el nodo de acceso B tendríamos todos los enlaces pertenecientes a un único protocolo, y finalmente la conectividad del nodo de acceso B al usuario B es muy probable que fuera diferente que la del usuario A al nodo de acceso A, con lo cual el escenario típico para las capas de enlace sería que el enlace 1 sería de un tipo de protocolo, los restantes enlaces serían de otro tipo de protocolo y el enlace 29 sería de un tercer tipo de protocolo. Esta transparencia complementa la anterior y considera la problemática de red desde el punto de vista del enlace. Lo que se está mostrando en esta transparencia es una conexión en particular. Así como en el caso anterior mencionamos un enlace hipotético, aquí estamos ilustrando un enlace específico. Estamos viendo que la conectividad entre el usuario A y el usuario B se realiza por el enlace 1, por el enlace 3 hacia el nodo 4, por el enlace 7 hacia el nodo 8, por el enlace 16 hacia el nodo 12, por el enlace 22 hacia el nodo 18, por el enlace 7 hacia el nodo 8, por el enlace 16 hacia el nodo 13, por el enlace 22 hacia el nodo 17 y por el enlace 26 hacia el nodo de acceso B. Finalmente, el nodo de acceso B se comunica con el usuario B por medio del enlace 29. Como se ilustra en el gráfico, para esta conexión se necesitan utilizar 7 enlaces diferentes y en principio con 7 capas 2 independientes. Como se comentó en la transparencia anterior, lo más probable es que los enlaces 3, 7, 16, 22 y 26 utilicen todos el mismo protocolo, pero de todas maneras son todos enlaces independientes. Ahora bien, ¿qué hace un enlace de capa 2? Un enlace de capa 2 controla la conectividad entre los nodos respectivos. Por ejemplo, el usuario A establece un enlace con el nodo de acceso A. Lo que hace capa 2 es controlar que todos los paquetes lleguen bien.
Con lo cual, los paquetes que el usuario A remite al nodo de acceso A, los controla el nodo de acceso A y verifica de que hayan llegado bien. Si han llegado bien, los remite hacia adelante por el enlace 3, pero si algún paquete ha llegado mal, pide la retransmisión sobre el enlace 1, con lo cual ese paquete volverá a ser retransmitido del usuario A hacia el nodo de acceso A. En cada enlace ocurre exactamente lo mismo. Los paquetes van avanzando enlace por enlace y, por ejemplo, si el nodo 13 recibe mal un paquete en el enlace 16, le pedirá al nodo 8 que se lo retransmita. Cuando los paquetes van avanzando por cada uno de los enlaces y finalmente llegan al enlace 29, el paquete se remite efectivamente hacia el usuario B. Si ese paquete llega mal, el usuario B se lo pedirá de nuevo al nodo de acceso B. Si ese paquete llega bien, ese paquete se da por bueno y se continúan recibiendo los paquetes sucesivos. Los protocolos de capa 2 tienen mecanismo para que la remisión de paquetes se realice en forma sucesiva sin esperar por los paquetes erróneos. Eso quiere decir que cuando se producen paquetes erróneos, se siguen transmitiendo otros paquetes, mientras se solicita la retransmisión del paquete erróneo y se retransmite el paquete erróneo encadenado dentro del conjunto de paquetes que se está remitiendo. Si todo sale bien, los paquetes se reordenarán y ningún paquete se habrá perdido. Si por algún motivo hay algún problema, el usuario A llegará al límite de transmisión posible y dejará de transmitir paquetes hasta que el nodo respectivo lo habilite y pueda seguir remitiendo los paquetes. Lo que hace la capa de enlace es asegurar que ningún paquete se pierda en ninguno de los enlaces y todos los paquetes lleguen al nodo sucesor y del nodo sucesor puedan llegar finalmente al nodo de usuario B. En esta transparencia consideramos el conjunto de protocolos de capas altas del modelo OSI. Para poder clarificar, se agrega además una banda o capa al que está haciendo referencia a las aplicaciones informáticas. En ese lugar se están ejemplificando programas como el Word, el Excel, Eudora, SAP, Oracle, etc. Las aplicaciones informáticas no tienen nada que ver con la capa de aplicación del modelo OSI. Y la capa de aplicación del modelo OSI no tiene nada que ver con ningún aplicativo informático. Justamente estamos viendo que en la capa de aplicación, en la capa 7, hay protocolos de capa de aplicación. Y esos protocolos de capa de aplicación, para que sean conocidos fácilmente por el oyente, los ejemplificamos con los protocolos del modelo TCP/IP, donde encontramos el protocolo FTP para transferencia de archivos, donde encontramos el protocolo HTTP para páginas web, donde encontramos el protocolo SMTP para correo electrónico, donde encontramos el protocolo POP también para correo electrónico, y donde encontramos el protocolo SNMP para gestión de redes. Eso es lo que existe en lo que se considera como capa de aplicación. No son aplicaciones informáticas, sino que son servicios de comunicaciones. Y para que quede claro, vamos a ilustrar un ejemplo simple, no en forma exacta, para que quede la idea. Supongamos que desde el programa Word se quiera abrir un archivo de una máquina remota. ¿Cómo se haría esto utilizando el conjunto de protocolos OSI? Evidentemente, mi computadora, cuando yo lo estoy utilizando desde el Word, conoce a los discos locales, pero no tiene ninguna posibilidad de conocer a los discos de red. Con lo cual, la problemática que yo tengo que considerar es cómo hace el programa Word para encontrar al disco de red. Obviamente esa funcionalidad no la realiza el programa Word, sino que la realiza el sistema operativo Windows. Y tampoco la realiza el sistema operativo Windows, sino que por medio del sistema operativo de red, como ya habíamos mencionado, se hará un requisito a la red para que desde algún servidor o desde las otras máquinas me informen cuáles son los discos de red o los discos compartidos. De esa manera, mi máquina recolectará cuál es la conectividad que tiene desde el punto de vista de red, es decir, a qué discos puede acceder. Y esa conectividad se registrará en el sistema operativo local, en el sistema operativo Windows, y cuando yo abro la ventana de abrir archivo, en esa ventana de abrir archivo me figurará un icono que está representando la red, que si yo lo presiono, me aparecen las unidades de red que ha encontrado el sistema operativo Windows por medio de un llamado al sistema operativo de red. Para mí todo esto es transparente, yo lo único que hago es ver el iconito del disco correspondiente. Pero eso llegó ahí por protocolos que utilizan sistemas de directorio para poder encontrar a los discos respectivos y poder listármelo en el directorio de mi máquina, que en el caso del entorno Windows me lo muestra al abrir la ventana de abrir archivo. Una vez que yo con el mouse selecciono uno de estos discos de red, estoy abriendo el disco remoto, con lo cual en ese momento tengo que establecer una conexión remota con la otra máquina.
Eso, utilizando los protocolos del modelo TCP/IP, lo podríamos hacer con un control remoto de terminal como es el protocolo Telnet, con lo cual, en ese momento, y al apretar el icono del disco de red correspondiente, estaríamos iniciando una sesión por medio del protocolo Telnet para pasar a tener control de la máquina remota y que desde la máquina remota me informen el directorio de ese disco. En caso contrario, yo no podría ver cuáles son los subdirectorios que hay en ese disco. Una vez que me muestran los subdirectorios en la ventanita de abrir archivo de Word, yo elegiré un directorio en particular y lo seleccionaré. En ese caso, nuevamente me comunicaré por Telnet para que ahora, desde la máquina remota, me informen el contenido de ese directorio en particular. Me informan el contenido de ese directorio y me envían por Telnet los nombres de los archivos que existen en ese directorio. Lo veo ahora en mi ventanita de apertura de archivos de Word y selecciono uno de esos archivos. Ahora lo tengo que traer a mi máquina, con lo cual al seleccionar ese archivo tendría que disparar un protocolo del tipo FTP para poder hacer una transferencia remota del archivo, un File Transfer Protocol, y que ese archivo que está almacenado en el disco que para mí es disco de red, se haga una copia local en mi máquina. Aunque esa copia local no la guarde yo como archivo, la está guardando Windows como archivo en algún directorio temporal, por lo cual tiene que hacer uso de algún protocolo del tipo FTP para traer ese archivo de la máquina remota a mi máquina y almacenarlo en algún directorio temporal. Recién en ese momento, mi máquina está abriendo el archivo Word que he seleccionado, por lo cual yo ya he hecho uso de 3 aplicativos de red. He hecho uso del sistema de directorio, he hecho uso de un protocolo tipo Telnet y he hecho uso de un protocolo FTP. Y en este momento yo ahora sí tengo mi archivo remoto abierto en mi máquina local y puedo empezar a procesar el texto del archivo Word que he abierto en la máquina remota. Todo eso es lo que se debe interactuar en la capa 7 del modelo OSI. Las otras capas son más directas porque obviamente las otras capas no interaccionan con programas exteriores, sino que la capa 6 interacciona directamente con la capa 7. Y lo que hace la capa 6 es adaptar presentaciones. Los distintos formatos de representación que tengamos en capa 7 los adaptaremos a distintos códigos en función de lo que tengamos en capa 6. Así tenemos una conversión de protocolo ASCII a protocolo ABCDIC, de formatos de numeraciones tipo Big Endian a Little Endian. Además, la capa 6 realiza otras tareas, como las tareas de encriptación y las tareas de compresión. Luego encontramos la capa 5, en donde tenemos la capa de sesión. En la capa de sesión, como dijimos, se gestionan problemáticas de sincronización de transacciones. Algunos de los protocolos que se utilizan son el BSS, el BSS, el BAS y el NetBIOS. Y finalmente llegamos a la capa 4, en donde la capa 4 resuelve la problemática de transporte. En esta transparencia estamos considerando la problemática de red que se genera al considerar el protocolo IP. Si bien el protocolo IP en principio no forma parte del modelo OSI, lo consideramos porque obviamente en la realidad se utiliza un híbrido de protocolos entre los protocolos OSI y los protocolos del conjunto TCP/IP. Para poder clarificar esta problemática, cuando se realizaron los protocolos del conjunto TCP/IP no se resolvieron las problemáticas de capas bajas, con lo cual la red de Internet utiliza en sus capas bajas, es decir, la capa 1, la capa 2 y la capa 3, los protocolos del modelo OSI. El protocolo IP es un protocolo de capa 3, pero es un protocolo de capa 3 virtual, como mencionaremos en breve. Por arriba del protocolo IP, el modelo TCP/IP utiliza otros protocolos que no son el modelo OSI, pero es completamente compatible con el modelo OSI, con lo cual en cualquier red pueden coexistir protocolos del modelo OSI junto con protocolos del grupo TCP/IP. Lo que pasa es que obviamente, si para un determinado protocolo de aplicación se utiliza la pila de protocolos TCP/IP, no se podrá utilizar las capas altas del modelo OSI. Y si para un determinado tipo de aplicación se utilizan las capas altas del modelo OSI, no se podrán utilizar los protocolos de capa alta de TCP/IP, pero puede que se utilice el protocolo TCP y el protocolo IP para resolver la capa 4 y la capa 3. Justamente esto permite tener operaciones integradas, en donde, para algunos casos, donde se requiere utilizar las capas altas del protocolo OSI, se les da una salida por medio de la capa 4 del protocolo TCP/IP para que utilicen el stack de protocolos de capa 4 y capa 3 del conjunto de protocolos TCP/IP y puedan interoperar dentro del ambiente de Internet. Esa operatoria, que es híbrida, es usual al día de hoy, dada la gran popularidad que han obtenido, muy en particular, el conjunto de protocolos de capa 4 y capa 3 TCP/IP. Vemos ahora cuál es el problema que intenta resolver la red IP. Estamos viendo que hay un conjunto de redes de datos diferentes, como es el caso de la red IK25, como es el caso de la red Friend Relay, como es el caso de la red ATM, y también podríamos considerar el caso de la red telefónica para la utilización de datos, utilizándola por módem o por ADSL, por ejemplo.
Evidentemente, en principio, para una comunicación de datos, yo tendría que tener una interconectividad de todas estas redes entre sí, ya que un terminal de datos conectado a la red telefónica tendría que poder conectarse con un terminal de datos conectado a la red ATM, o con un terminal de datos conectado a la red Relay, o un terminal de datos conectado a la red X25 tendría que tener la posibilidad de conectarse con un terminal de datos conectado a la red Relay. Para resolver esa problemática, en telecomunicaciones se habían empezado a generar un conjunto de protocolos específicos para que cada una de las redes se pudiese interconectar con la otra. Así como se ve en las flechas en azul, deberíamos tener un protocolo específico para poder interconectar a X25 con la red telefónica, otro para conectar a X25 con ATM, otro para conectar X25 con Friend Relay, etc. Eso requiere una multiplicidad de protocolos y obviamente una complejidad para resolver la problemática de interconectividad. Pero mientras se estaba tratando de resolver esa problemática de interconectividad, se había generado en otro ambiente un protocolo IP que justamente se pensó para resolver el problema de la interconectividad. El protocolo IP se basa en utilizar enrutadores IP que se ubican fuera de las redes. Por ende, puede pasar por cualquier red, entonces resulta ser un protocolo transparente. Con lo cual, utilizando IP, si un terminal de datos está conectado a la red telefónica, se podría conectar por medio del protocolo IP y salir por la red ATM, también con el protocolo IP, o salir por cualquier otra red, o pasar por redes intermediarias de cualquier índole. Justamente esta virtualidad del protocolo IP, de poder pasar de cualquier red de datos física que exista en su camino, le dio una gran flexibilidad e hizo que se utilizase ampliamente de forma global. Este es el secreto en sí de por qué el protocolo IP es tan popular y del por qué se utiliza en todas las redes, incluyendo las redes modernas de telecomunicaciones. El hecho de que se tenga un protocolo de interconectividad justamente da nacimiento al concepto de Internet, o más comúnmente al concepto de red de redes. En este otro gráfico se ve más claramente cómo es la problemática de Internet desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de la interconectividad. En este caso estamos viendo específicamente los enrutadores de Internet, los que se indican con los cuadrados entre violeta y verde. Esos enrutadores son los que justamente conforman la red de Internet. El resto de las redes son redes de telecomunicaciones que tienen existencia anterior a Internet y que Internet utiliza para comunicarse. Vemos entonces que el router 1 tiene como salida dos protocolos diferentes. Un protocolo ATM para conectarse con la red ATM y un protocolo de conexión por módem, por ejemplo, saliendo por la red telefónica, para conectarse con el router 9, con el router 8 y con el router 4, por medio de conexiones telefónicas. El router 1 se conecta por la red ATM contra el router 2. Vemos por otra parte que el router 2 utiliza una conectividad directa con el router 3, en la cual se podría utilizar cualquier protocolo de capa 1 o capa 2, podría ser un protocolo de Ethernet inclusive. Vemos que el router 3 tiene una puerta de salida por medio de una red X25 que se conecta con el router 5. En cambio, tiene una puerta de salida Friend Relay por donde se conecta con los routers 6, 7 y 4. Y desde la red Friend Relay tenemos una interconectividad por medio de ATM, por el cual el router 3 podría llegar a verse contra el router 1 por medio de la interconectividad que se permite entre Friend Relay y ATM. El router 5 posee un puerto de salida con protocolo ATM para poder conectarse con los routers 6, 10 y 11. De esta manera vemos que cada router establece tantos protocolos como sean necesarios en función de las redes a las que están conectadas sus puertas de salidas. Por ejemplo, si me estoy conectando por internet entre la LAN 1 y la LAN 3, el protocolo IP se encapsulará en la LAN 1 y saldrá por el router 1. El router 1 puede definir que para poder llegar a la LAN 3 utilizará como salida la red ATM hacia el router 2, la conexión directa hacia el router 3, la red Friend Relay para llegar al router 6 y finalmente desde el router 6 por la red ATM se conectará con el router 11 y de allí a la LAN 3. Todos los protocolos de las diferentes redes que se han utilizado son transparentes para el datagrama IP. Cada router rearmará el datagrama IP en función del protocolo de red que requiera para la trayectoria en particular. Entre el router 1 y el router 2, por ejemplo, se utilizará el protocolo ATM. Entre el router 2 y entre el router 3, por ejemplo, se utilizará el protocolo Ethernet. Entre el router 3 y el router 6 se utilizará el protocolo de Friend Relay. Entre el router 6 y el router 11 se volverá a utilizar el protocolo de ATM. Y finalmente el datagrama se recomponerá en el router 11 y se le transmitirá a la red LAN 3. Para poder considerar el por qué se resolvieron las cosas de esta manera, hay que ir al concepto del base de la red Internet y del protocolo Internet. La red Internet se diseñó teniendo en mente la problemática de pérdidas de muchos nodos de la red. ¿Por qué se podrían perder muchos nodos en la red? El escenario, en la época en que se ideó el concepto de la red de Internet, que fue durante finales de la década de 1950 y principios de la década de 1960,
fue un escenario de una guerra nuclear, con lo cual la hipótesis de conflicto era que el enemigo podía destruirme las grandes ciudades, donde estaban los grandes centros de comunicaciones, y dejar incomunicado el país. Con lo cual, aún poseyendo el resto de la infraestructura de telecomunicaciones, esa infraestructura no sería de utilidad, pues los nodos principales, que en ese momento que hacían las comunicaciones principales, habían sido destruidas, y por ende el país quedaba incomunicado. Siendo que uno de los factores esenciales en épocas de guerra es mantener la comunicación en todo un país, es que se ideó una red que pudiera sobrevivir a un ataque nuclear. De esta manera, como se puede ver en este gráfico, existe una multiplicidad de enlaces y una multiplicidad de redes. Si alguno de los enrutadores se destruye o alguna de las redes quedara inutilizada, aún la red LAN 1 se podría seguir comunicando con la red LAN 3, aunque lo único que tuviese para comunicarse fuese una conexión telefónica. Por ese motivo, dentro de la red de Internet también se incluyen las conexiones telefónicas. Pero obviamente esto es desde el punto de vista conceptual y obviamente es desde el punto de vista de la idea original de fines de 1950. Hoy en día esto ya no tendría sentido y vamos a ver por qué. Pero en el interín, cuando se fue desarrollando la red, obviamente se fue desarrollando la red con ese objetivo, con el objetivo de hacer una red que al día de hoy se llama resiliente, es decir, que es resistente a distintos tipos de fallos y que se reconfigura en forma automática para poder sobrevivir y poder seguir prestando comunicación sin la intervención de operadores y con los recursos restantes que queden operativos, pero hoy en día ese concepto ha variado. Obviamente tenemos esa posibilidad, pero esa posibilidad también la tiene cualquier red de telecomunicaciones en el día de hoy, porque obviamente las redes de telecomunicaciones desde la década de 1980 se han descentralizado, porque los nodos han incluido computadoras, y al incluir computadoras en los nodos de telecomunicaciones pueden también calcular y trabajar con rutas múltiples, y además hay nodos de comunicación en muchos lugares no centralizados, con lo cual existen caminos múltiples, aún utilizando nodos que no residan en las ciudades más importantes de un país. Por ende, hoy la conectividad está asegurada, aunque hubiese una hipótesis de conflicto de guerra nuclear. De todas maneras, se debe recordar que la hipótesis de conflicto de guerra nuclear desapareció a principios de la década del 90, cuando Estados Unidos ganó la Guerra Fría por agotamiento de los recursos de Rusia. Cuando Rusia no pudo seguir compitiendo en la carrera tecnológica con Estados Unidos ganó esa guerra y de ese momento ha dejado de existir la hipótesis de un conflicto nuclear. Eso no quiere decir que no pueda ocurrir un conflicto nuclear, pero no está en la mente de todo el mundo como lo era durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. Hoy en día, en cambio, la gran flexibilidad que permite Internet es justamente la flexibilidad de la interconectividad. Porque en realidad Internet al día de hoy no existe como red, sino que las grandes empresas de telecomunicaciones tienen su propia red de portadores, donde esas redes pueden ser del estilo ATM o pueden ser del estilo de transmisión de SDH, que veremos posteriormente, u otras tecnologías de transmisión de alta velocidad, que son las que interconectan las diferentes ciudades entre sí. Y el protocolo IP utiliza esos enlaces de capa 2 o inclusive de capa 3 para poder transportar en forma transparente los protocolos de capa alta pasando por cualquier tipo de red de telecomunicaciones que exista por debajo. Es decir, lo que ha sobrevivido de esa hipótesis de conflicto es tener hoy en día una red global en donde las comunicaciones son transparentes y todos los terminales de datos se pueden comunicar entre sí sin tener que cambiar de protocolo y sin tener que conocer aspectos específicos del terminal de destino con el cual se quieren conectar. El resultado final es que el protocolo IP es un protocolo de red virtual de interconectividad amplia que facilita la conexión de todos con todos. En esta transparencia se recalcan un par de conceptos esenciales del modelo OSI, y es cómo se realizan las comunicaciones. Las comunicaciones entre capas se realizan por medio de interfaces, teniendo una interfaz entre capa 7 y 6, otra entre capa 6 y 5, otra entre capa 5 y 4, otra entre capa 4 y 3, otra entre capa 3 y 2, y otra entre capa 2 y 1. Obviamente, la interfaz física que interconecta entre sí las capas 1 son muchas interfaces diferentes porque son las interfaces físicas de cada tipo de enlace en particular que exista en la realidad. Por otra parte, vemos que existen protocolos que resuelven la comunicación de una misma capa. Así tenemos el protocolo de capa 7, el protocolo de capa 6, el protocolo de capa 5, el protocolo de capa 4, el protocolo de capa 3 y el protocolo de capa 2. En la realidad no existe un protocolo de capa 1 porque en capa 1 se transmiten distintos tipos de códigos.
Con lo cual lo que tenemos en capa 1 son distintos tipos de código de transmisión que permiten transmitir los bits desde una máquina de origen hasta una máquina de destino. Pasaremos a considerar ahora algunas problemáticas teóricas de los modelos de capas y de por qué se generaron modelos de capas. La problemática reside en la modularidad, pero antes de ver la problemática de la modularidad, el oyente debe tener presente lo siguiente. Cuando consideramos la problemática de modularidad en sistemas, y particularmente en programas, estamos hablando de distintos bloques de programación, módulos, que son independientes de los otros. De esa manera se define un módulo en función de definiciones funcionales y ese módulo se comunicará con otros módulos. Pero en este caso estamos considerando en cómo vamos a modularizar una comunicación. En principio, las comunicaciones podrían ser seriales o podrían ser en paralelo. Se podría considerar el caso de la comunicación serial el de dos personas que están hablando. Se podría considerar el caso de la comunicación en paralelo el de muchas personas que están hablando. Básicamente, una persona en particular solamente puede prestar atención a una comunicación, pero podría estar prestando atención a dos comunicaciones en forma simultánea. Una con mayor atención y otra con menor atención, pero que podría pasar de una a otra si resulta ser que la segunda comunicación suele ser de mayor interés. Esos serían ejemplos de comunicaciones simultáneas. Y obviamente, si nosotros consideramos un conjunto de personas que se están comunicando, en principio se podrían estar comunicando en grupos de 2, 3 o 4, pero diferentes grupos, con lo cual habría muchas comunicaciones simultáneas. No es lo que ocurre normalmente cuando consideramos la comunicación, pero para eso tenemos que entender cómo es la comunicación también entre personas. La comunicación entre personas es de tipo secuencial en tanto y en cuanto nos estemos comunicando en forma hablada, porque evidentemente la comunicación hablada explica que se estén expresando en forma secuencial una palabra tras de la otra según un determinado orden gramatical. Y si bien algunas veces tenemos que escuchar toda la oración para poder entender de qué se trata, otras veces nos basta con escuchar un par de palabras para ya poder saber de qué se trata la oración que el hablante continuará emitiendo. De todas formas, nuestro lenguaje está estipulado de forma tal que aun cuando nos parezca entender algo, continuamos hablando en forma secuencial para poder completar el mensaje, ya que a veces se puede predecir que el mensaje será uno cuando en realidad será otro. Por ende, estamos acostumbrados, ya por el propio lenguaje hablado, a que la comunicación es secuencial y se hace, en el caso del lenguaje hablado, de a una palabra por vez y de a una letra por vez. Pero en el caso de una transmisión de telecomunicaciones, se hará también de a una palabra por vez y de a una letra por vez si se utilizan las comunicaciones analógicas, ya que las comunicaciones analógicas utilizan el lenguaje hablado, o se hará de a un bit a la vez si se utilizan las comunicaciones digitales, ya que si la comunicación proviene de un micrófono, esa comunicación hablada se habrá transformado a una secuencia de bits, o si esa comunicación proviene de una computadora, ya tendrá una secuencia de bits para cada uno de los códigos que se quiera representar. Para poder tener una comunicación simultánea o en paralelo, deberíamos tener varias líneas de comunicación. Y obviamente, si bien el tener varias líneas de comunicación nos aumentaría la velocidad, también complejizaría la problemática de la comunicación y de los protocolos de control. Pero como normalmente la comunicación a larga distancia se realiza a partir de la línea telefónica, que pasó a transformarse en línea de telecomunicaciones, evidentemente la comunicación deberá ser secuencial. Por ende, la modularidad de comunicaciones se entiende como una modularidad de capa. Cuando se termina de realizar un procesamiento en una determinada capa, se va pasando de un bit por vez a la capa que le sigue, y luego de un bit por vez a la otra capa, y así sucesivamente hasta que llega el cable físico, por el cual irá saliendo de un bit por vez para viajar por la red de telecomunicaciones y llegar hasta el nodo de destino, en donde nuevamente comenzará a subir capa por capa de un bit por vez. El hecho de que tengamos esa secuencialidad en el procesamiento hace que el mejor esquema de modularización sea el de modularización por capas. Dicho esto, entonces pasamos a considerar que es un módulo. Y vemos entonces que el módulo se concibe como un elemento que realiza una acción atómica. Una acción atómica es aquella que no requiere de otras acciones para poder realizarse y que no tiene partes de otras acciones para poder realizarse. En principio, yo en un módulo puedo tener una única acción atómica o puedo tener varias acciones atómicas, pero no sería un módulo si yo tengo una parte de una acción y requiero de otra parte en otro módulo. Para que algo sea un módulo, todo lo que una acción necesita debe estar en ese módulo. Y en un módulo, si se quiere, puede haber varias acciones, pero siempre acciones completas y nunca parte de acciones.
Como se ve en el gráfico, la acción atómica no depende de otros procesos, no afecta a otros procesos, solo detecta los cambios internos del proceso y solo cambia su estado al completar el proceso completamente. En esta transparencia ilustramos la problemática de la división en partes. Justamente estamos considerando dos ejemplos. Un ejemplo de una mala división, el ejemplo superior, y un ejemplo de una buena división, el ejemplo inferior. Estamos viendo diferentes funciones que se deben realizar, la función A en amarillo, donde se realiza un 80% en el primer bloque, un 10% en el segundo bloque, un 5% en el tercer bloque y un 4% en el cuarto bloque. Y vemos que para poder completar su función tiene que haber una problemática de comunicaciones entre las diferentes partes de A. Con lo cual, evidentemente, eso no es un módulo, porque para poder completar la función se debe interconectar con los restantes módulos para poder completarla. Lo mismo ocurre con la función B. La función B se realiza un 35% en el primer módulo, un 15% en el segundo módulo y un 50% en el cuarto módulo. Nuevamente tiene que haber comunicaciones entre módulos para poder completar la función B. Lo mismo ocurre con la función C, donde tiene un 20% en el módulo 1, un 70% en el módulo 2, un 20% en lo que sería el primer módulo, un 70% en el segundo y un 10% en el tercero. Vemos que existe una cuarta función D que realiza un 93% en lo que sería el primer módulo y un 7% en el tercero, y una función E que realiza un 53% en el segundo módulo y un 47% en lo que sería el cuarto módulo. Obviamente, para que estos fueran módulos reales, lo que hay es que reorganizar las partes y asignarlas todas a un único módulo en particular. Entonces vemos que lo que se ha hecho en la parte de abajo es que la función A se ha agrupado en el módulo 1 junto con la función D, la función B se ha llevado al módulo 2, la función C, E y F se han integrado en el módulo 3 y la función G se ha colocado en el módulo 4. Cada función al 100% en el módulo respectivo. Con lo cual vemos que no hay comunicaciones entre módulos para poder resolver las funciones internas. No se ilustran en el gráfico, pero obviamente las comunicaciones entre módulos serían cuando una función le tiene que otorgar algo o le tiene que pedir algo a otra función. Por ejemplo, habría una comunicación entre el módulo 1 y el módulo 3 si E le hubiese pedido algo a D y D se lo está proporcionando, o si A le está remitiendo algo a G, a la cual, por ejemplo, G se hubiese suscripto. Esto, como se muestra en la transparencia, se llama cohesión. Entonces estamos diciendo que en el primer caso no tenemos cohesión, o la cohesión es baja y no se respeta la atomicidad, y en el segundo caso tenemos una cohesión alta y sí se respeta la atomicidad. Estudiamos ahora la problemática de la cohesión. Vemos que existen diferentes tipos de cohesión, algunas que se consideran como peor tipo de cohesión y otras como mejor tipo de cohesión. Y vemos que existe cohesión coincidental, que simplemente divide las cosas en función del tamaño o complejidad, la cohesión lógica, que divide las partes a partir de una problemática lógica, la cohesión temporal, que divide las partes en función de una secuencia temporal, la cohesión procedural, que divide las partes en función de relaciones de secuencias, la cohesión comunicacional, que divide las partes en función de la secuencia de pasos, y la cohesión funcional, en donde se dividen las partes en función de las acciones que se desarrollan. Pero junto con la cohesión, debemos considerar la problemática del acoplamiento, es decir, el acoplamiento entre diferentes módulos. Entonces, en esta transparencia vemos que existen distintos tipos de acoplamientos. El mejor acoplamiento es el acoplamiento por datos, donde solamente se requieren transmitir datos entre módulos diferentes. Otro tipo de acoplamiento es el acoplamiento por trama o STAM, en donde se transfiere una determinada estructura de datos, pero no se conoce la parte que será modificada, con lo cual se tiene que procesar todo el conjunto de datos que se ha transmitido. Otro es el acoplamiento por control, en donde un módulo controla la lógica de otro módulo. Otro es el acoplamiento común, en donde existen datos globales compartidos entre módulos. Y otro es el acoplamiento por contenido, en donde existe un enlace al contenido interno de otro módulo para poder rescatar el contenido del otro módulo. Una problemática adicional que se debe considerar entre la cohesión, el acoplamiento y la modularidad es la problemática de transparencia. Justamente esto es por lo cual se clasifica la problemática de acoplamiento, y es cuánto debe saber un módulo del otro para poder interactuar con ese módulo. Justamente el acoplamiento por contenido se considera como el peor tipo de acoplamiento, porque para que un módulo pueda interactuar con el otro, tiene que conocer mucho de la estructura interna del otro módulo para poder hacerlo. En cambio, el acoplamiento por datos se considera como el mejor, porque un módulo no tiene por qué saber nada del otro para poder remitirle sus datos o para poder pedirle algo y que le remitan datos que el módulo que lo pide pueda procesar.
Como ya mencionamos, la modularización por capas se realiza porque se requiere una estratificación procedural del tratamiento de una comunicación. No es un problema de jerarquía, no es que la capa 7 sea más importante que la capa 3 o que la capa 1, no es una estratificación jerárquica, sino que en la capa 7 se deben realizar determinadas funciones que se deben hacer antes en la secuencia para poder ir disgregándola en elementos cada vez más elementales que puedan conducirnos a remitir secuencias de bits simples e independientes que representen a los procesos complejos que se están tratando en las capas altas. Luego, cuando todo ha sido desmantelado en bits individuales y se recibe en el nodo receptor, se tiene que volver a reconformar pasando capa por capa hasta llegar a la capa 7, en la cual se vuelven a obtener los procesos estructurados de acuerdo a lo que se requiere por el aplicativo informático. Vemos entonces que la estratificación es una estratificación funcional y no una estratificación jerárquica. El modelo se utiliza el mecanismo de encapsulamiento para poder resolver la comunicación entre módulos. Vemos entonces que se han establecido los siguientes componentes. Existe un SAP, Service Access Point, en el cual se gestiona la comunicación entre diferentes módulos. Un módulo se intercomunicará con otro por medio de un SAP específico. La forma de comunicarse es por medio de primitivas. Las primitivas que existen son las que se mencionan ahí, que son las de request, confirm, response e indication. Estudiaremos estas primitivas posteriormente, pero la comunicación simple es que el usuario A realiza un request que se transporta al destinatario y le llega al usuario B como un indication. En el caso de que el usuario B diese una respuesta explícita al request, remitiría un response que se transmitiría por la red y llegaría al lado de origen como un confirm que recibiría el usuario A. Vemos entonces que hay una comunicación física que se deberá realizar por medio de una red de datos, con señales de datos o de control, y hay una comunicación lógica, que es la que aparenta estar comunicando al usuario A con el usuario B en forma directa. Consideramos ahora la problemática de comunicación en el modelo OSI entre entidades pares, es decir, entre entidades de una misma capa. Vemos entonces que una entidad de origen se quiere comunicar con una entidad de destino. Eso se realiza a un determinado nivel, que se indica en la figura como capa N. Evidentemente, la comunicación entre entidades pares se realiza por medio de un protocolo de la capa específica, y es una comunicación peer-to-peer, entre pares. Pero esa comunicación no se puede realizar a menos que utilicemos capas de orden inferior, con lo cual quiere decir que tendremos que activar las primitivas de servicio de la capa inferior, de la capa N-1, para poder encapsular el requisito, que ese requisito viaje por la red y le llegue a la entidad par. Ahora bien, a menos que la entidad que estemos considerando sea la de capa 7, la capa más alta, esa capa le dará servicio a otra capa, con lo cual la capa N le está dando servicio a una capa N+1, por lo cual la comunicación que se está realizando en esa capa en realidad se originó por algún tipo de primitiva que le ha llegado a esa capa por una capa superior que está pidiendo el servicio. Y esa capa, la capa N, está estableciendo un servicio para resolver una problemática de la capa N+1. Pero para poder resolverlo, requerirá de utilizar servicios de la capa N-1. En esta transparencia se sigue analizando la problemática mencionada en la transparencia anterior, pero desde otro enfoque. Aquí estamos considerando el conjunto de sistemas abiertos y estamos mostrando con círculos a los SAPs. Estamos viendo que en el modelo existe una posibilidad de comunicaciones múltiples. Las comunicaciones múltiples se direccionan entre diferentes SAPs. Estamos viendo entonces que el sistema abierto A tiene tres comunicaciones. Una realizada con el sistema B, dos contra el sistema C, pero contra SAP diferentes. Y además el sistema abierto S también tiene una comunicación contra el sistema abierto C en un mismo SAP que está siendo utilizado por el sistema abierto A. La problemática entonces sería cómo es que un mismo SAP puede estar participando de dos comunicaciones. Eso ocurre porque en realidad hay otra entidad que veremos a continuación que se llama CEP, Communication Entity Protocol, y ese que permite resolver la comunicación simultánea contra un mismo SAP. En esta transparencia clarificamos el problema descrito en la transparencia anterior, donde estamos viendo la comunicación entre dos capas y las entidades que participan. Cada uno de los trapezoides que se ilustra está representando un SAP, pero para que un SAP se pueda comunicar con el otro, tiene que comunicarse entre distintas entidades. Los círculos que se muestran son las entidades, son los CEP, los puntos de conexión de entidad, y los SAP son los puntos de acceso al servicio. Además, existe un CEP, que es el punto de conectividad,
por el cual un SAP se conecta con otro SAP de capa inferior o de capa superior. En esta transparencia estamos mostrando la problemática de las relaciones entre los SAP y los SEPs. Estamos viendo que pueden existir comunicaciones simultáneas, pero cada comunicación simultánea requiere una pareja diferente de SAP y SEPs. Entonces estamos viendo que existe una conectividad del SAP 1 con el SEP 1 y el SAP 2 con el SEP 2. Estamos viendo que existe otra conectividad entre el SAP 3 y los SEP 3, 4 y 5. Para poder esquematizar esta problemática de conexiones es que hemos utilizado en el gráfico los trapezoides para poder representar a los SAP y los círculos para poder representar a los SEPs. De esa manera vemos que en una determinada capa existen distintos tipos de entidades. Entidades generales que prestan un servicio y que luego se llamarán puertos en el modelo TCP/IP, y entidades específicas que establecen instancias para un determinado servicio y que en el caso del modelo TCP/IP se deberán explicitar por una conexión específica entre puertos específicos. La gran diferencia que existe entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP es que el modelo OSI resuelve la conectividad entre capas en forma genérica y transparente para el usuario. Es decir, el usuario no tiene por qué especificar ningún número de puerto, sino que simplemente hace referencia a una funcionalidad de SAP y luego los SAP establecerán tantos SEP como se requieran en función de las instancias que se vayan abriendo. En cambio, en el caso del modelo TCP/IP, para utilizar los puertos y los sockets, se tendrán que predefinir cuáles serán los números de puertos que un aplicativo en particular habrá de hacer uso. Evidentemente, el modelo OSI tiene una transparencia mayor que el modelo TCP/IP por haber hecho un uso más extensivo de las reglas de modularidad y transparencia que se deben utilizar para el diseño de sistemas. En la transparencia se analiza en profundidad la problemática de las primitivas y dos modos de servicio, el modo de servicio confirmado y el modo de servicio no confirmado. Lo primero que se debe entender es que la primitiva es una solicitud y que se puede o no responder a la solicitud. Esto es lo que se entiende como servicio confirmado y como servicio no confirmado. No se está hablando de la respuesta al procedimiento. Es decir, cuando se está emitiendo una primitiva, la primitiva remitirá algún tipo de comando al destinatario para que algo se ejecute. Cuando hablamos de servicio confirmado, es que cuando el destinatario reciba esa primitiva, remitirá una confirmación por esa primitiva. Luego se activará el procedimiento que se ha invocado y el procedimiento dará algún tipo de respuesta. Pero cuando estamos hablando de servicio confirmado, lo que se está confirmando es que se ha recibido la primitiva. En cambio, cuando se utiliza el servicio no confirmado, se remite una primitiva a la máquina de destino, la máquina de destino la recibe, la procesa y luego se remitirá una respuesta o no sobre el proceso en sí, no sobre la primitiva. Con lo cual es muy probable que la primitiva nunca tenga respuesta alguna. Por ejemplo, si es algún tipo de verificación, puede ser que el destinatario reciba una primitiva, la ejecute y nunca le responda nada al originante. Evidentemente, como los procedimientos están encadenados, en algún momento el procedimiento de destino deberá estar sincronizado con el procedimiento de origen y ahí es donde se tendrá una actualización de que la primitiva se había recibido y se había ejecutado. Esto implica que cuando estamos hablando de primitivas, lo más común es utilizar el servicio no confirmado. Para algunos casos en que se requiere saber si la primitiva fue recibida o fue aceptada o no por el destinatario, se utiliza el servicio confirmado. Vemos entonces en la transparencia que en el conjunto de primitivas tenemos 4, request, confirm, indication and response, y que la secuencia de operación es que el originante, el usuario A, remite un request, en la máquina de destino se remite un indication, la máquina de destino responde con un response, y cuando el response llega a la máquina de origen, se transforma en un confirm. De esa manera son las 4 fases de request, indication, response y confirm. En cambio, cuando se manejan primitivas con servicio no confirmado, se remite un request y en la máquina de destino se genera un indication. Y con eso ya se recibió la comunicación de que se debe de haber activado el proceso solicitado en el usuario B. Evidentemente, se ve que la comunicación se hace entre capas adyacentes, la capa n+1 la que solicita y la capa n la que responde. En la transparencia se muestra el detalle de un servicio confirmado. En particular, se está considerando un servicio que se inicia en la capa de sesión. Lo que debemos comprender entonces es por qué este servicio se ha iniciado en la capa de sesión y no en la capa de aplicación. La capa de aplicación debe establecer determinadas comunicaciones que requieren determinados servicios de la red. En particular, puede ser que para que se pueda ofrecer un determinado servicio de capa 7,
se debe establecer algún servicio de sesión. Y obviamente los servicios de sesión se comandan desde la capa 5, por lo cual un servicio específico de sesión se abre de la capa 5, a requisito de una capa superior, pero el que lo abre, lo establece y lo mantiene es la capa 5. Por ende, para ese servicio en particular, se está estableciendo una comunicación a nivel de capa de sesión, que una vez que la entidad de destino de capa de sesión esté preparada, otorgará algún tipo de procedimiento para que la comunicación que ha solicitado por esa funcionalidad de sesión se pueda soportar y comunicar. Lo que estamos viendo entonces es que una entidad de la capa de sesión remite un request que se recibe en la capa de transporte, el cual remite otro request que se recibe en la capa de red, el cual recibe otro request que se recibe en la capa de enlace, el cual recibe otro request, el cual se remite por la capa 1, se remite por el cable, llega hasta el usuario B y se transforma en un indication en la capa 2. Ese indication sube como indication a la capa 3, el cual a su vez sube como indication a la capa 4 y finalmente sube como indication a la capa 5, en donde se dispara el proceso que se ha solicitado. Como este es un servicio confirmado, en cuanto se recibe el indication en la capa 5, se genera un response indicándole al originante de que la primitiva se ha recibido y que el proceso será otorgado. En ese caso, el response baja de la capa 5 a la capa 4, de la capa 4 a la capa 3, de la capa 3 a la capa 2, de la capa 2 se transmite por la capa 1 hasta que llega al usuario A, del usuario A sube a la capa 2 como un confirm, sube a la capa 3 como un confirm, sube a la capa 4 como un confirm y llega finalmente a la capa 5 como un confirm, en donde la capa de sesión sabe que se le ha otorgado el proceso que ha pedido, por lo cual sabe que se puede establecer la conexión y sabe que le puede garantizar al proceso solicitante, normalmente de capa 7, que ese servicio estará disponible. En el servicio no confirmado, el proceso es más simple. Volvemos a analizar la misma situación, en donde es la capa 5 de sesión la que está remitiendo el request. Ese request va bajando a la capa 4, a la capa 3, a la capa 2, se transmite hacia la máquina de destino por la capa física, se sube como un indication a la capa 2, a la capa 3, a la capa 4 y a la capa 5. En la capa 5 se asume que el proceso que se está requiriendo se activará, pero en ningún momento se le responde por esa primitiva al originante. Obviamente, cuando ese servicio se active, el servicio generará algún tipo de primitiva de respuesta que se remitirá desde el destinatario hacia el originante, con lo cual se sabrá que se ha establecido el proceso en particular, o que se ha provisto el servicio solicitado. Veremos posteriormente que una de las unidades más importantes es la PDU, la Protocol Data Unit, pero en realidad el modelo OSI define varias unidades diferentes, como puede verse en esta transparencia. Tenemos como entidades pares la PCI, Protocol Control Information, la UD, User Data, y el conjunto compuesto de ambas unidades que se llama PDU, Protocol Data Unit. Por otra parte, tenemos que como elemento de comunicación tenemos el ISI, Interface Control Information, el ID, Interface Data, y el IDU, Interface Data Unit. Con esto podemos completar las comunicaciones entre una capa de nivel superior y la capa de nivel inferior por medio de la interfaz, entre dos elementos del mismo nivel de una misma capa, en dos máquinas diferentes. Se ve en el gráfico también que existe una SDU, Service Data Unit, que es lo que se intercambian por medio de la interfaz entre dos capas adyacentes. Dentro del modelo OSI, cada tipo de PDU suele recibir un nombre identificatorio. En la capa 1 se la suele denominar bit, en la capa 2 se la suele denominar frame o trama en español, en la capa 3 se la suele denominar packet, en la capa 4 se la denomina TPDU, Transport PDU, en la capa 5 SPDU, Session PDU, en la capa 6 PDDU, Presentation DDU, y en la capa 7 APDU, Application PDU. Como habíamos comentado, en esta transparencia se detalla el procedimiento de la PDU, de la Protocol Data Unit, lo que se debe considerar que los datos son datos de un aplicativo informático y que cada capa por la cual va pasando le va incorporando un encabezado. Por eso cuando consideramos la PDU de aplicación, la Application PDU, lo que se hace es incorporarle un encabezado de capa 7 a los datos que se van a remitir. Pero para capa 6 los datos son todo ese conjunto. Es decir, que capa 6 no diferencia entre la PDU de capa 7 y los datos que está conteniendo.
por lo cual para capa 6 todo el conjunto son datos. Entonces estamos viendo que en capa 6 se considera que se le agrega un encabezado de capa 6, la presentation PDU, a un conjunto de datos que provienen de capa 7. Nuevamente, cuando pasamos a capa 5, se va a agregar otra cabecera que conformará la PDU de capa 5 y tomará al conjunto anterior como datos en bruto. Cuando pasamos ahora a capa 4, en capa 4 se volverá a agregar una cabecera y el conjunto anterior que existía se tomará como datos en bruto, con lo cual tendremos una transport PDU. Pasamos ahora a capa 3, con lo cual en capa 3 se agrega otra cabecera diferente y el conjunto anterior que se poseía se considera como datos en bruto. Y finalmente, cuando llegamos a capa 2, agregamos una cabecera de capa 2 y al conjunto de datos que teníamos se los considera como datos en brutos. Todo el conjunto se transmite como una secuencia ininterrumpida de bits. Pero, y aquí es donde viene la problemática, en el momento de consolidar este conocimiento, es que cuando yo estoy viendo, por ejemplo, con un analizador de protocolos, qué es lo que me llega, lo que tengo que considerar es que lo primero que encontraré en un paquete de datos lo primero que encontraremos es la cabecera de capa 2. A continuación vendrá la cabecera de capa 3. A continuación vendrá la cabecera de capa 4. A continuación vendrá la cabecera de capa 5. A continuación la cabecera de capa 6. Y a continuación la cabecera de capa 7. Y recién después de la cabecera de capa 7 tendremos los datos. Esto es importante de recordar porque cada cabecera anterior, es decir, cada PDU anterior, debe tener el código de la cabecera que le continúa, si no se desconoce cuál es el protocolo que queda encapsulado dentro de esa determinada PDU. Eso implica que cuando yo estoy considerando la cabecera de capa 2, la cabecera de capa 2 contendrá algún código diciéndome, por ejemplo, que lo que viene a continuación es un protocolo IP, de forma tal de saber que la cabecera que voy a analizar a continuación será la cabecera de capa 3 IP y no la de otro protocolo de capa 3. De la misma manera, en la cabecera de capa IP, en alguno de los campos, encontraremos el código que indica cuál es el protocolo que viene como protocolo de capa 4, por ejemplo, protocolo TCP. En caso contrario, no sabremos cuál es el protocolo que viene como capa 4 y no podremos procesar a la siguiente cabecera. De esta manera se tiene que entender que lo primero que viene en el conjunto de datos son un conjunto de cabeceras, cada una correspondiendo a una determinada capa, y cada cabecera anterior indicando cuál es la cabecera que contiene en su interior, hasta que finalmente encontremos los datos en bruto que se están transmitiendo. En esta transparencia vemos las distintas operaciones y estados que pueden tener las conexiones. Vemos que tendremos un identificador de protocolo, las conexiones punto a punto entre extremos múltiples, que podrán ser en modalidad centralizada o en modalidad descentralizada, las operaciones de multiplexación o demultiplexación, las operaciones de división y de recombinación, las operaciones de control de flujo, de segmentación y de reensamblado, las operaciones de bloqueo y de desbloqueo, la concatenación y la separación, el secuenciamiento, el acuse de recibo y la reiniciación. Estas operaciones permiten hacer el desmantelamiento de la estructura de información que se intenta remitir y nuevamente la recombinación y reensamblado de la estructura que se ha recibido. Dentro de lo que se entiende como modelo OSI, los nodos de red solamente implementan hasta la capa 3. Es decir, que en un nodo de red podremos encontrar la capa física, la capa de enlace y la capa de red. Pero no encontraremos capas de orden superior. Las capas de orden superior se reservan para los usuarios, es decir, un nodo de origen o máquina procesadora que se intenta conectar con un nodo de destino o máquina procesadora. En esos nodos podremos incluir la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Pero como ya comentamos anteriormente, cuando incluimos la arquitectura de Internet, esto puede cambiar y evidentemente podemos encontrar nodos de red que pueden incluir las 7 capas. Y esto se debe porque ahora un nodo de red puede incluir funciones adicionales que no estaban previstas en el modelo OSI original. En el modelo OSI original, un servidor no se podía conectar directamente como nodo de red, sino que debía estar ubicado como un equipo terminal en algún lugar externo y se debería de poder acceder a él por medio de algún nodo de red. Pero en cambio, en el modelo Internet sí se puede tener algún tipo de servidor dentro de un nodo de red y por ende podemos encontrar nodos de red con funcionalidades servidoras que puedan incluir hasta la capa 7. En este tema no haremos un análisis de los protocolos OSI en particular, ya que el análisis de los protocolos OSI demanda extensión de tiempo
y aplazaremos el estudio para cuando tratemos el módulo de capas altas. En el módulo de capas altas incluiremos todo el conjunto de protocolos OSI. Lo que sí vemos en esta transparencia son los diferentes modelos de capa que se han desarrollado, donde el modelo OSI es uno de ellos y no el único existente, aunque sí debiera ser el único homologado. Tomamos como referencia al modelo SNA como modelo originante de los modelos de capas desarrollado por la empresa IBM. El modelo OSI es el modelo sucesor, estandarizado para la interconexión abierta de computadoras, pero no es el único modelo existente. Vemos también que existe un modelo DEC de Digital Equipment Corporation, el DECnet, que fue muy popular en su momento porque fue el modelo de comunicaciones que utilizaban las minicomputadoras. También vemos que existe un modelo IPX desarrollado por la empresa Nobel, que también fue muy popular en el inicio y expansión de las redes LAN. Y finalmente vemos el modelo TCP/IP de uso común y generalizado desarrollado por la agencia DARPA. Vemos los protocolos que se encuentran en cada capa y el nombre de cada capa en particular. En todos los protocolos encontramos la capa física, con excepción del modelo IPX, donde tenemos la capa NIC, el Network Interface Controller. Los distintos modelos, a la capa 2 la llaman capa de enlace, en el caso del modelo DEC se llama Data Link, en el caso del IPX se llama Card Driver. La capa 3 para el modelo SNA se llama Path Control, para el modelo OSI se llama capa de red, para el modelo DECnet se llama Routing, para el modelo IPX se llama Internet y para el modelo TCP/IP se suele denominar IP, pues es el único protocolo que la implementa. La capa 4 en el modelo SNA se llama Transmission Control, en el modelo OSI Transporte, en el modelo DECnet End Communication, en el modelo IPX Transporte y en el caso del modelo TCP se suele denominar transporte o directamente por el conjunto de los protocolos que se utilizan, el UDP y el TCP. En el modelo TCP/IP no existen capas de orden superior, ya que todo el conjunto se lo denomina como capa de aplicación. En cambio, en los otros modelos sí, en los otros modelos encontramos una capa 5, que en el caso del modelo SNA es la NAU, Network Addressable Unit, en el modelo OSI se denomina capa de sesión, en el modelo DECnet se llama control de sesión, y en el modelo IPX se llama interproceso. También encontramos una capa 6, que en el modelo SNA se llama Data Flow Control, en el modelo OSI se llama Presentation, en el modelo DECnet se llama Network Application y en el modelo IPX se llama Control de Recursos. Y finalmente encontramos la capa 7, que en el modelo SNA se llama capa de transacción, en el modelo OSI capa de aplicación, en el modelo DECnet Network Management y en el modelo IPX capa de aplicación. En el tema 7 hemos visto 16 conceptos. Hemos comenzado con los procesos normativos. Como segundo concepto vimos el origen del modelo OSI. Pasamos luego a la estructura y arquitectura del modelo OSI. Como cuarto concepto, las diferencias entre arquitectura OSI e Internet. Como quinto concepto, el modelo OSI y las funcionalidades de las distintas capas. Como sexto concepto, la problemática de los protocolos de capa 2, los enlaces y las redes. Como séptimo concepto, el desarrollo y rol de Internet como red virtual y como mecanismo de interoperabilidad. Como octavo concepto, los protocolos e interfaces en el modelo OSI. Como octavo concepto, la problemática de los protocolos y de las interfaces en el modelo OSI. A continuación vimos la problemática de modularidad, secuencialidad y capas. Como concepto 10, el problema de la partición y de la modularización. Como concepto 11, la problemática entre la cohesión, el acoplamiento y la transparencia. Como concepto número 12, la problemática de la estratificación funcional y del encapsulamiento. Como concepto 13, vimos la comunicación entre entidades pares y especificamos los SAP y los SEPs. A continuación, estudiamos las primitivas y sus dos servicios, el confirmado y el no confirmado. Pasamos luego como elemento 15 a las unidades de datos y la PDU, Protocol Data Unit, y completamos el estudio con una visión de los modelos multicapa. Para mayor información, pueden remitir sus consultas al email que se indica en la transparencia. Con la transparencia anterior, hemos completado el tema número 7, y con el tema número 7 hemos finalizado el módulo 2. Sin embargo, los esperamos en el módulo 3, en donde trataremos las problemáticas de los sistemas de comunicaciones y los canales de audio y video.